Áreas y foco de ocultación. Se llama foco principal el lugar donde el ruido cardíaco se oye con la mayor claridad y área la zona donde irradian los fenómenos acústicos de un foco determinado. Esas áreas se delimitan en la pared anterior y lateral izquierda del tórax y en la pared posterior del mismo. En la pared anterior y lateral se ubican dos áreas, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, el área aórtica anterior, el área pulmonar anterior y el área de la aurícula derecha. En la pared posterior del tórax se ubican el área de la aurícula izquierda, el área pulmonar posterior y el área aórtica posterior. El área anterior del ventrículo izquierdo está comprendida entre la cuarta y la sexta costilla y entre las líneas paraesternal izquierda y la axilar anterior izquierda. Y puede extenderse hacia arriba, hacia abajo o hacia adentro si existe agrandamiento del ventrículo izquierdo, o hacia afuera si hay agrandamiento del ventrículo derecho que lleve hacia afuera y atrás al ventrículo izquierdo. Dentro de esta área se encuentra el foco mitral o de la punta del corazón. El área del ventrículo derecho comprende la mitad inferior del esternón, incluido el apéndice xifoides, y se extiende desde la línea paraesternal izquierda a la medio clavicular derecha. Puede expandirse hacia la izquierda si se agranda el ventrículo derecho y si se agranda el izquierdo lo hace hacia la derecha. En su interior se encuentra el foco tricuspidio en la base del apéndice xifoides. En su interior suele ocultarse el soplo de la comunicación interventricular, pues se irradia en rayo de rueda. El área aórtica anterior se sitúa oblicuamente sobre el manubrio esternal y se extiende desde el cuarto espacio intercostal izquierdo, casi tocando la medio clavicular, hasta la mitad interna de las regiones supra e infraclaviculares derecha y sube por el lado derecho del cuello. Debido a esta irregularidad, hay dos focos en esta área. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho sobre la línea paraesternal y el accesorio del aórtico o foco de Erb en el tercer espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal. Además, suele presentar prolongaciones no frecuentes, pero importantes. Hacia la punta, donde podemos ocultar el soplo sistólico de la estenosis aórtica y subaórtica y el diastólico de la insuficiencia aórtica, cuando éste se oculta más allá, es decir, en la axila, se llama soplo de Colcésil. A lo largo del borde derecho del esternón, donde a veces se oculta el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. En este caso, debe sospecharse una insuficiencia aórtica por dilatación del anillo, como sucede en el síndrome de Marfan, o en un aneurisma disecante de aorta, o en una dilatación ateromatosa de la aorta suprasigmoidea con hipertensión o en un aneurisma del seno de Valsalva.
este aneurisma sobresale entre el pedículo vascular y la aurícula derecha. Cuando se rompe, da un soplo continuo. El seno de Valsalva es la zona de la pared arterial, es decir, de la aorta o pulmonar, donde se injertan las valvas semilunares, formando una dilatación saccular. Cuando esta dilatación normal aumenta, aparece el aneurisma correspondiente. El área pulmonar anterior se extiende en forma vertical desde la tercera costilla a las regiones supra e infraclavicular izquierda, entre la línea paraesternal izquierda y la axilar anterior izquierda. En su interior se encuentra el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el reborde esternal izquierdo, línea paraesternal. Aquí, en la región infraclavicular izquierda, irradian los soplos pulmonares y se oye bien el soplo continuo del ductus arterioso persistente. El área auricular derecha está más afuera del área ventricular derecha, entre la cuarta y la quinta costilla, y desde el borde esternal derecho a la línea medio clavicular derecha. Aquí se puede auscultar el soplo irradiado de la insuficiencia tricuspidia o el soplo de la comunicación interauricular. Conjunto izquierda-derecha, cuando se agrega estenosis tricuspidia funcional. Es a nivel del mesocardio donde se proyectan ambos ventrículos y se oyen los fenómenos del tabique interventricular, por ejemplo, en una comunicación interventricular, y los del tracto de salida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, esto es, de la aorta y de la pulmonar. Sobre la pared posterior del tórax se proyectan el área de la aurícula izquierda, el área pulmonar posterior y el área aórtica posterior. El área de la aurícula izquierda está comprendida entre el ángulo escapular inferior y la base del pulmón izquierdo, y entre la línea medio vertebral y la infraescapular izquierda, esto es, por debajo del ángulo del omóplato. Se auscultan a su nivel los ruidos mitrales, especialmente en el caso de megaaurícula izquierda. El área pulmonar posterior se extiende de manera transversal entre las dos líneas medioescapulares a mitad altura de las escápulas. Aquí se puede auscultar los ruidos originados en las arterias pulmonares o del círculo colateral bronquial que procede de la aorta torácica. A diferencia de las pulmonares, que son las arterias de la hematosis, las bronquiales son las arterias nutricias del pulmón. El área aórtica posterior se extiende verticalmente a lo largo de la región interescápulo-vertebral izquierda. Aquí se oyen los ruidos del aneurisma y de la coartación de la aorta. Comprende la aorta descendente y el callado. Otras áreas de auscultación son el abdomen y las fosas lumbares para la aorta descendente y las arterias renales. En toda zona donde puede existir una fístula arteriovenosa, por ejemplo, las playas pulmonares y las cicatrices. Al nivel de la ingle, para el doble soplo crural de Durossier de la insuficiencia aórtica y para los soplos sistólicos de la obstrucción de la arteria femoral e ilíaca. Los límites de esas áreas se superponen una sobre otra. Si un ruido se oye intenso en una zona determinada, sugiere que se ha originado en esa zona, pero no es un criterio decisivo. Así, por ejemplo, un soplo de eyección por estenosis aórtica puede auscultarse mejor en la punta. A veces se ausculta solo aquí,
conservando sus caracteres. Es el fenómeno de Gala-Bardén. O un soplo de insuficiencia mitral de su valva posterior se puede ocultar mejor en el aórtico. En estos casos hay que darle valor a las características de cada ruido. Para autoeducarse y adquirir experiencia, se aconseja seguir siempre las mismas pautas en la ocultación. Se comienza por el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal derecho, con el enfermo en decúbito dorsal, para identificar el segundo ruido, que aquí es más intenso que el primero. Aquí deben buscarse el clic de eyección aórtica y los soplos sistólicos y diastólicos aórticos. Se auscultará con membrana y con campana. Incluso puede ocultarse el chasquido de apertura mitral. Si se ausculta un soplo, se debe pasar al cuello de ambos lados. A continuación, se pasa al segundo espacio intercostal izquierdo o foco pulmonar y al tercero o accesorio de herpes. Se busca el clic de eyección pulmonar y los soplos pulmonares, el del conducto arterioso persistente y el de la insuficiencia aórtica y pulmonar. Se pasa al mesocardio, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, con campana para identificar el segundo ruido en caso de enfisema, pues en este caso se oculta mejor aquí que en la base. Aquí puede ocultarse el clic sistólico y el chasquido de apertura mitral y tricuspidia. El soplo de estenosis y de insuficiencia aórtica y pulmonar y el de la comunicación interventricular y el rolido diastólico de la estenosis mitral y tricuspidia y el diastólico de insuficiencia pulmonar congénita. A continuación se usa la membrana y se presiona con el enfermo en posición de Azulay para los soplos aórticos. Si el soplo de insuficiencia aórtica es muy débil, se auscultará en decúbito ventral. A continuación se pasa a la derecha con membrana para el chasquido de apertura y el sistólico de insuficiencia tricuspidia con el enfermo en decúbito dorsal. Luego se usa campana para el galope y los rolidos en el sifoides. Por fin se ausculta la punta con la membrana para los ruidos y el clic de eyección aórtica. El clic de eyección pulmonar se oye mejor en segundo espacio intercostal izquierdo. El chasquido de apertura mitral y el soplo sistólico del prolapso de la válvula mitral. Este último es mejor auscultarlo con el enfermo de pie. El soplo de insuficiencia mitral y el de insuficiencia aórtica. A continuación se auscultará con campana para los galopes, primero en decúbito dorsal y después en decúbito lateral izquierdo. El rolido o retumbo debe buscarse alrededor de la punta. Se pasa luego a la zona infraclavicular para los soplos pulmonares y el soplo continuo del conducto arterioso persistente. Y atrás en la espalda, en el espacio interescápulo vertebral izquierdo, para el soplo sistólico de la coartación aórtica. En los campos pulmonares y a nivel de las cicatrices, para buscar los soplos de las fístulas arteriovenosas. Un ciclo cardíaco comienza en cuanto el estímulo sinusal, que desciende por ambos fascículos de la dejíz, emerge a nivel del punto cero y empieza la despolarización formándose el primer vector septal que da la Q del electrocardiograma. La contracción sistólica tiene una primera fase sin eyección, es la fase de contracción muscular isovolumétrica, sistólica o preesfígmica, y una segunda fase más larga de eyección
que da lugar al pulso con dos periodos, uno rápido o taquisistólico y otro lento o bradisistólico. La relajación diastólica o fase de llenado tiene una fase breve de relajación sin llenado, es la isovolumétrica diastólica, y una fase larga de llenado ventricular con 3 periodos. Uno rápido o taquidiastólico o protodiástole, uno lento o bradidiastólico o mesodiástole, otro final rápido o presistólico o telediástole. La sístole se inicia con el primer ruido, cierre valvular auriculoventricular, que clínicamente coincide con el ascenso del pulso carotídeo y con el choque de la punta. Entre el primero y el segundo ruido queda el pequeño silencio de la eyección sistólica. La diástole se inicia con el segundo ruido, cierre valvular sigmoideo, que clínicamente coincide con el descenso del pulso palpado en las carótidas o el descenso del choque de la punta. Entre el segundo y el primer ruido siguiente queda el gran silencio del llenado diastólico. Estos eventos se estudian con el fonocardiograma y se relacionan con otros métodos de estudio no invasivos, como el apexograma para estudiar la válvula mitral, el carotidograma para estudiar la válvula aórtica y el pulso arterial, y el yugulograma para estudiar el pulso venoso yugular, la válvula tricúspide y la pericarditis constrictiva. El apexograma, llamado así cuando registra la punta, o precordiograma, consta de las siguientes ondas. El ascenso sistólico que comienza en C, que corresponde a la aurícula y por ende es presistólico y coincide con el cuarto ruido. Antes de llegar al vértice hay una muesca que indica el cierre de la mitral y su vértice E corresponde a la apertura de la sigmoidea. Por lo tanto, entre ambas se sitúa el primer ruido. Desde aquí hay un descenso hasta el punto O, que es un poco posterior al segundo ruido, y es el punto que coincide con el chasquido de apertura. A partir de este punto empieza a llenarse el ventrículo y por lo tanto la curva sube hasta el punto F, que corresponde al llenado ventricular rápido y por lo tanto al tercer ruido. El carotidograma o esfigmograma registra el pulso carotido u otro pulso y consta también de varios incidentes. El ascenso de la curva empieza en E o pie hasta el vértice B y forma la curva de percusión y señala la eyección ventricular, esto es la abertura de las sigmoideas y por ende la onda del pulso y el primer ruido. Precede levemente el punto E. Luego desciende y a la mitad de la curva aparece una incisura llamada incisura aórtico-dicrótica que marca el cierre de la sigmoidea y por ende el segundo ruido. El yugulograma o flebograma refleja la presión en la aurícula derecha y por ende estudia la válvula tricúspide. En un ritmo sinusal, la curva presenta 3 ascensos, A, C y B, y 3 descensos o valles, X, X', Y. La onda A es presistólica, telediastólica y corresponde a la contracción auricular, por lo tanto coincide con el cuarto ruido. Si hay fibrilación auricular, falta. Durante el descenso se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las sigmoideas. A partir de la mitad de este descenso X, hay una elevación u onda C que corresponde en parte al pulso carotidio transmitido
y en parte al abombamiento de la tricúspide al cerrarse hacia la aurícula. Coincide, por lo tanto, con el primer ruido. Al mismo tiempo se abren la sigmoide y comienza la eyección y empieza a bajar la presión en la aurícula y se forma el valle X que representa la sístole ventricular. Por ese motivo, el pulso venoso yugular normal se presenta como un descenso de la onda. Es el pulso venoso negativo. Luego la curva asciende y da la onda V. En su vértice se abren las válvulas auriculoventriculares, momento en que se presenta el chasquido de apertura y se inicia el llenado rápido ventricular, momento en que aparece el tercer ruido. A continuación se forma el valle Y que representa al periodo diastólico. Veamos ahora los ruidos cardíacos. El primer ruido, por lo general, se considera debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares de manera sincrónica o la mitral un poco antes de la tricúspide. Por eso, en muchos sujetos normales pueden oírse ambos componentes. Algunos han propuesto un origen muscular. Su foco máximo de auscultación está en la mitad inferior de la región precordial, fundamentalmente en la punta del corazón. Sus caracteres acústicos son los de un ruido intenso, duradero, de tono bajo, tipo tum o taum o lub, que sigue al gran silencio. Escuchémoslo. En el fonocardiograma se ven 4 componentes, de los cuales solo se oyen 2, el segundo y el tercero. El primer componente es de muy poca intensidad, es casi inaudible y se considera de origen muscular. Esto es, se debe a la contracción auricular. El segundo componente también es muscular y se debe a la contracción ventricular. El tercer componente es el más importante y el más audible y es de origen valvular debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la mitral y después la tricúspide. El cuarto componente es también poco intenso y por lo tanto casi inaudible y se debe a las vibraciones producidas al abrirse las válvulas sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar. Primero se abre la pulmonar y después la aórtica. Es decir, la apertura se realiza en orden opuesto al cierre, pues primero cierra la aorta y después la pulmonar. A nivel de la punta se oye solo el tercer componente. A nivel del reborde external izquierdo se oyen los componentes tercero y cuarto. La referencia mejor en el fonocardiograma la da el electrocardiograma. El comienzo de las vibraciones se produce después de la onda Q, con que inicia la despolarización ventricular. Ese intervalo, onda Q, primer ruido, es de gran interés para cuantificar la estenosis mitral, que normalmente mide 0,05 segundos. El primer ruido puede alterarse y presentar mayor intensidad, es el primer ruido intenso. Menor intensidad es el primer ruido apagado y desdoblamiento.
El primer ruido es más intenso cuando la válvula mitral se mantiene abierta por el flujo hasta tarde en diástole. Esto ocurre cuando hay una conducción auriculoventricular rápida, como sucede cuando el electrocardiograma muestra un PR corto, menor de 0,12 segundos. Lo normal es de 0,12 a 0,20 segundos, 0,18 en el joven y 0,22 en el viejo. Se debe a que, al iniciarse la contracción ventricular, la válvula mitral está aún ampliamente abierta. Se ve, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Escuchémoslo. En la estenosis mitral, el primer ruido es tan intenso que se llama chasquido de cierre o primer ruido brillante. Lo mismo sucede en la estenosis tricuspidia. Como consecuencia de la presión elevada en las aurículas, la válvula estenosada se abre ampliamente hasta el inicio de la contracción ventricular. La rigidez de las valvas hace que se comporten como velas de barco al viento, chasqueando hacia arriba al cerrarse y dando el primer ruido brillante, y hacia abajo al abrirse y dando el chasquido de apertura. Escuchémoslo. Otra causa de primer ruido intenso es en el aretismo cardíaco, como sucede en el hipertiroidismo, en que la mitral sigue abierta en diástole por el hiperflujo. El primer ruido tiene un timbre musical. Lo mismo puede suceder en la estenosis mitral. Escuchémoslo. El primer ruido disminuye de intensidad, primer ruido apagado, cuando hay un PR largo, mayor de 0,20 segundos, ya que la válvula mitral y tricúspide están casi cerradas antes de que se produzca la contracción ventricular. Sucede, por ejemplo, en un bloqueo auriculoventricular de primer grado o cuando la válvula está rígida e inmóvil. Así, un primer ruido apagado en la estenosis mitral debe sugerir calcificación de la válvula, o cuando la válvula está sujetada por cuerdas tendinosas gruesas y cortas, como sucede en la insuficiencia mitral reumática, y por ende hay una fuga de sangre de ventrículo a aurícula y el soplo llega a ocultar el primer ruido. Y además, en la insuficiencia cardíaca, la miocardioesclerosis, el shock y el infarto por debilidad del miocardio. Escuchémoslo. Y cuando el sonido es mal conducido a través de la pared torácica, por ejemplo, en el enfisema pulmonar, la obesidad, etc. Y en la endocarditis, por el edema exudativo de las valvas y el bloqueo de primer grado, PR largo. Escuchémoslo.
Un primer ruido de intensidad variable ocurre en cualquier situación en que aurículas y ventrículos laten independientemente una de otra, ya que el grado de cierre de las valvas depende del momento en que se produce la contracción auricular. Aquí sí se suceden ruidos fuertes y débiles, y la frecuencia cardíaca es baja, entre 30 y 40 por minuto. Si el ritmo es regular, puede asegurarse clínicamente que estamos frente a un bloqueo completo auriculoventricular, aun cuando la frecuencia fuese de 60 por minuto. El ruido es débil cuando la contracción auricular cae muy alejada de la ventricular y es fuerte cuando están muy próximos entre sí. Esto permite diferenciarlo de un bloqueo 2-1 en que el primer ruido no se modifica. Escuchémoslo. Puede verse también en la taquicardia paroxística ventricular, en que varía la intensidad del primer ruido sin que se modifique el segundo. Esto la diferencia de la taquicardia supraventricular con aberrancia, esto es, con bloqueo de rama, sin alteración del PR. Aquí el primer ruido no modifica su intensidad con cada ciclo. Un primer ruido variable puede ocurrir también en la fibrilación auricular debido a los diferentes grados de llenado ventricular que dependen de la longitud de la diástole anterior. Veámoslo primero en una fibrilación auricular rápida y otro en una fibrilación auricular con bradicardia. Escuchémoslos. Algunos hablan de desdoblamiento cuando la separación entre los dos componentes principales está entre 0,03 y 0,07 segundos y duplicación cuando supera los 0,07 segundos. El desdoblamiento sería fisiológico y la duplicación patológica. Acá usamos indiferentemente la palabra desdoblamiento aún para el patológico. En el bloqueo auriculoventricular, cuando la sístole ventricular coincide con la presístole y el ritmo es sinusal, se tiene el ruido de cañón. Cuando solo se oye el ruido auricular aislado, se llama sístole en eco, porque sucede en el gran silencio y puede confundirse con un desdoblamiento o con un tercer ruido. En realidad, no existe un desdoblamiento genuino del primer ruido, salvo en el bloqueo completo de rama derecha, en que la contracción del ventrículo derecho se hace con retardo. Este bloqueo es aún mayor cuando se presenta en una enfermedad con sobrecarga diastólica o de volumen del ventrículo derecho, como sucede en la comunicación interauricular, en la estenosis tricuspidia
y en la enfermedad de Epstein. La enfermedad de Epstein consiste en una gran dilatación de la aurícula derecha, pues la válvula tricúspide está implantada más abajo en el ventrículo y a veces presencia de comunicación interauricular. Suele agregarse fibrilación auricular y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entre las causas posibles de desdoblamiento del primer ruido, la única en que el primer ruido está realmente desdoblado es en el bloqueo de rama derecha. Escuchémoslo. En los demás casos se llama pseudodesdoblamiento y se ve cuando se oculta un cuarto ruido presistólico antes del primero, como sucede en la insuficiencia cardíaca y en el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado con PR largo. Cuando el primer ruido se acompaña de clic protosistólico de eyección, que es el cuarto componente del primer ruido que se ha vuelto audible, se ve en la estenosis aórtica y pulmonar. Si se trata de un niño en que el desdoblamiento puede ser fisiológico, se puede evitar de hacer el diagnóstico de estenosis aórtica valvular pensando en esto. Y por último, cuando se agrega un soplo presistólico por estenosis mitral. Escuchémoslo. Seguiremos con segundo, tercero y cuarto ruidos, ritmo de galope y frotes pericárdicos.